Nosotros estamos ya enlazados vía Zoom con el señor Carlos Neuhaus, integrante reciente, flamante, integrante del equipo de Fuerza Popular. Bienvenido, señor Neuhaus. Karina, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por aceptar esta entrevista. Muy bien, vamos a empezar con temas de coyuntura para después entrar a lo que usted va a hacer en el equipo de Fuerza Popular en un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Pues nosotros hemos hablado durante todo este programa de este atentado terrorista que ha sucedido lamentablemente en el Brain. Han atacado a 16 personas, han incinerado a 2 niñas. Es un atentado narcoterrorista, para ser absolutamente imparciales. Por favor, ¿cuál es su percepción de este hecho? ¿Qué es lo que quisiera decir? No, a mí me parece muy lamentable que esto haya sucedido, ¿no? La vida de cualquier peruano que se pierde de esa manera es lamentable y no debería suceder, ¿no? Yo creo que, no sé, me ha hecho regresar al pasado, a los años 80, ¿no? Cuando hubo el primer atentado, creo que el 14 de abril, en Chusqui, ¿no? Justo después de que el presidente Belaúnde había sido electo, me parece. Y bueno, y después vino todo lo que vino, ¿no? Me ha traído a la cabeza esta película horrible y que yo he vivido todo el tiempo en el Perú. Yo nunca me he ido de mi país, ¿no? Y no quisiera que nuestros hijos, nuestros nietos, todos los peruanos en general, todos los que vivimos en esta linda tierra, volvamos a pasar por eso. Muy bien. He visto mucha gente amiga que ya no está acá también. Muy bien, usted ya está en la política, usted ya es un actor político, así que le voy a decir qué es lo que ha dicho representantes de la otra tienda política respecto al manejo político que se ha dado desde el fujimorismo sobre este atentado. Ellos dicen que el fujimorismo se está aprovechando de este atentado. Lucía Albites, que es representante de precisamente de Juntos por el Perú, este partido de Verónica Mendoza que va en alianza con el partido del profesor Castillo, ha dicho, puso ayer un Twitter que después lo borró, puso: el fujimorismo en la desesperación total, no les importa matar a peruanos para hacerse del gobierno. Lo del Brain es evidentemente un psicosocial, que no quede ni una pizca de duda que si entra Keiko, eso es lo que tendremos 5 años de terror. Y esto ella nos lo acaba de explicar porque ya en el gobierno de su padre se vio asesinatos como Barrios Altos, La Cantuta y además el Grupo Colina. Entonces, ¿qué garantiza que Keiko Fujimori no haga lo mismo? Nos ha dicho. Primero, ese tuit me parece muy lamentable, y aquí yo no opino como político, yo opino como ciudadano. Y yo las palabras que he escuchado de la señora Keiko y de muchos es de lamentar y ver que esto ya no suceda. Acá yo no pienso, no se me pasa por la cabeza que esto sea un psicosocial, nada. Acá hay un hecho real, evidente y contundente, que hay gente que ha fallecido y no debió haber fallecido por cualquier causa o razón, o por cualquier tema que ellos puedan ser, no se merecen esa muerte tan horrorosa. Además, los canales oficiales, ¿no? Es decir, el Comando Conjunto, que pertenece, pues, en este momento es una fuente oficial de información, lo ha calificado como un atentado terrorista. Y bueno, y lo ha ratificado la ministra de Defensa, ¿no? Que es parte del gobierno del presidente Sagasti. Muy bien, ayer nosotros entrevistábamos también al ministro de Salud y le hablábamos sobre su salida. Yo no sé si es que ha estado un poco picón, le ha fastidiado su salida, pero prácticamente nos dijo que si usted se movía, qué bien, no importa que se vaya nomás, que ya lo iban a reemplazar rapidito. ¿Qué le parece esa reacción del ministro de Salud, Óscar Ugarte?
No me voy a expresar sobre esos comentarios. Yo he estado ayudando intensamente, de muy buena fe, con bajo perfil, sin salir a medios y tratando de conseguir lo mejor para mi país. Yo ya hoy día acabo de enviar mi informe final de entrega y realmente lo que hemos hecho ha sido un trabajo silencioso, fuerte, muy intenso. Hemos juntado una serie de personas para ayudar en mejorar la logística de esto. Y por otro lado, también ninguno de nosotros somos indispensables. Nada, yo no, ninguno es indispensable y en ese sentido es bueno que alguien que se va y sea reemplazado. O sea, no, yo solamente tengo palabras de agradecimiento para el presidente, para la premier, para los miembros del gabinete, eh, y, y, nunca me he expresado ni me expresaré mal, digamos, de las personas con las que yo he trabajado, ¿no? Y menos hacerlo en público. Yo hace algunas semanas tuve acceso a un reporte que usted hizo sobre Cenares y se ponía en evidencia que hacía falta algunos elementos sobre la cadena de frío. Ha quedado en evidencia porque hay regiones que no tienen esta cadena de frío para la vacuna Pfizer. Usted en este último informe que nos acaba de revelar, que ya lo dejó sobre la mesa para poder retirarse y dejar todo saldado con el gobierno. También pone en evidencia esto, todavía hace falta la cadena de frío para la vacuna Pfizer en las regiones, también hacía falta algunas ultracongeladoras aquí en Lima porque teníamos pocas. ¿Se saldó el problema? Bueno, el problema no es que se resuelva de la noche a la mañana. Yo creo que el problema está en proceso de resolverse. Digamos, este es un proceso inédito. O sea, nunca nos había sucedido. Las vacunaciones que han habido anteriormente siempre han sido distintas. Primero, la gente no se moría en la manera que se está muriendo. Los ojos del país todos están en el proceso de vacunación y poco a poco se ha ido mejorando. O sea, y felizmente, bueno, me hubiera gustado que vinieran antes, pero todo este proceso va a irse graduando y cada vez va a ser mejor, ¿no? Siempre van a haber errores, también es el comportamiento de las personas es importante, ¿no? Porque imagínense, las personas que tienen que vacunarse están desesperadas, ¿no? Y se van. Han habido personas de 80 años haciendo cola desde las 4 de la mañana, pensando pues que no iban a tener la vacuna, ¿no? Yo tengo 70 años y cuando ya me tocaba, mi familia pues desde la mañanita ya quería mandarme a vacunar, ¿no? Entonces, sí. En realidad la familia anda muy, muy preocupada. Entonces, y eso es también lo que origina las colas. Nadie quiere estar metido en esta vorágine y no saber cuándo ni cómo te puedes enfermar, ¿no? O sea, todos hemos visto gente que ha tenido COVID o que ha fallecido, lamentablemente. Muy bien, y entonces sobre las vacunas, para cerrar este tema, desde el equipo técnico de Perú Libre se dijo que se podía vacunar a 1 millón de personas por día. Usted que ha estado tan involucrado en el tema de la vacunación, ¿se puede? ¿Hay logística? ¿Hay manos? Mire, eso Estados Unidos, que es un país de 300 millones de habitantes, lo puede hacer, ¿no? Nuestra capacidad en este momento, haciendo, digamos, los esfuerzos, puede llegar a 150,000, ¿no? Y ojalá pueda llegar a más, ¿no? El resto sería el mejor de los deseos. Imagínense, en menos de un mes ya tenemos vacunada a toda la población. No es
no es fácil, no es fácil, es un esfuerzo logístico muy grande, y además, una cosa es las vacunas que ya tenemos, y otra cosa es la cantidad de vacunadores. Poner vacunas, especialmente las de Pfizer, es un tema muy delicado, porque viene un vial, es un tubito, que vienen 6 dosis, y se tiene que sacar pues las dosis exactas, ¿no? Para que puedan alcanzar las 6. En Europa, por ejemplo, en algunos países solo salían 5. En el Perú, de lo que yo he escuchado, siempre han estado saliendo 6, y el margen de error es bastante bajo, ¿no? Y creo que este es un tema muy técnico. Y hay que considerar, pues, locales de vacunación, o sea, tiene que haber lugares, pues, amplios donde la gente pueda entrar de una forma masiva. Hay que ver el tema de la logística, de cómo se va a llegar a llevar esas vacunas, los accesos también para que la gente pueda llegar a vacunarse. O sea, ingresan pues una serie de factores que no es fácil decir así, 1 millón es el mejor deseo, ¿no? Que sería excelente, pero no, tenemos que ser realistas. La capacidad, digamos, hay que apuntar la capacidad del Ministerio de Salud, la capacidad de salud, Fuerzas Armadas, policía, los privados, en fin, y hay enfermeros, enfermeras que están, digamos, sueltos en diversas clínicas o postas médicas que también, ¿no? Entonces, podrían es un tema aportar, muy, pero muy... no llegamos. Muy bien, ahora pasemos a por qué lo han convocado. Yo sé que es un tema bastante técnico, va a tener que hacer como gran organizador, así como lo hizo en el tema de los Panamericanos, va a tener que ver en todos estos contratos de gobierno a gobierno. A ver, explíquenos un poco, ¿cómo va a hacer para conseguir dinero para hacer todas estas obras y cómo va a organizarse? Explíquenos un poco en fácil a la población qué es lo que va a hacer en el equipo técnico y qué es lo que va a hacer si se llega al gobierno. La parte monetaria es tarea del Ministerio de Economía, ¿no? Así como cuando yo hice los Juegos, el gobierno me asignó un presupuesto que lo redujimos sustancialmente, y además devolvimos creo que 400 millones de soles aproximadamente. Hicimos muy por debajo del presupuesto inicial. El presupuesto inicial era 5.000 millones con IGB, lo redujeron a 5.000 millones sin IGB, lo redujeron a 4.300 con IGB, y nosotros hicimos 3.800 millones con IGB, y hoy día todas las sedes de los Panamericanos están sirviendo, o sea, prácticamente todas las más importantes. Para vacunatorios. Sea para los enfermos, sea para vacunar, o también para locales de votación, y a la misma vez están los deportistas que están yendo para las Olimpiadas y deportes clasificatorios internacionales, se están haciendo acá. O sea, esas sedes están sirviendo. Básicamente por tratar de mejorar la gestión del Estado, ¿no? En los procesos de contratación. Por ejemplo, le digo, cuando nosotros llegamos a asumir esa responsabilidad, el Estado, la capacidad de convocatoria era 1.6, 1.8 postores por licitación. Y ya sabemos todos quiénes ganaban esas licitaciones. Nosotros con los Juegos teníamos en las 6 principales, que eran el grueso de las obras que hoy día se están usando, tuvimos un promedio de 40 postores por licitación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hicimos de una manera transparente, ordenada, con acompañamiento de la Contraloría General de la República. No tuvimos ninguna impugnación, tampoco ninguna obra se paralizó por alguna diferencia. Utilizamos los mejores sistemas internacionales. Ahora yo quiero precisar una cosa. Cuando me dieron este encargo, teníamos 2 años, 10 meses por delante para hacer todo lo que se hizo. Y lo que teníamos eran unos diseños, unos planos que
que finalmente tuvimos que botarlos a la basura, ¿no? Porque no servían, y decidimos, se presentó la opción de hacer convenio gobierno a gobierno. Con la Contraloría se definió que íbamos a convocar a los países que habían hecho juegos en su momento, en la década del 2010, que eran México por Guadalajara en el 2011, Londres por las Olimpiadas del 2012, Canadá por los Panamericanos de Toronto en el 2015 y Brasil, ¿no? Nos respondieron Reino Unido y Canadá, ¿no? Que fueron los que compitieron al final, y quedó Reino estos Unido. dos países están los 10 menos países corruptos del mundo, ¿no? Y eso Ahora, es lo que ustedes van a utilizar. Este tipo de estrategia es la que van a utilizar para las obras en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, de agua, desagüe. A lo que voy es la siguiente. Nosotros tenemos que modernizar nuestras leyes de contratación para tener leyes de contratación de países de primer nivel, como nos lo demostró Inglaterra y Canadá, ¿no? Y ahora, por ejemplo, están haciendo la carretera central con Francia. O sea, lo que queremos es mejorar nuestro sistema de contratación para que todo sea transparente y ordenado. Entonces, copiar las mejores prácticas a nivel mundial que existen y ya salir de este sistema de contratación que nos ha hecho tanto daño porque ha fomentado, pues, la corrupción, ¿no? O sea, en el momento que, por ejemplo, ya se iniciaba el concurso, las licitaciones, todo el contacto con los postores era por una plataforma virtual donde se introducía toda la información, no había contacto, y cuando había estas reuniones se filmaban y eran disponibles para todos los postores. O sea, y eso es lo que usted va a hacer. Eso es a lo que tenemos que ir y eso es a lo que queremos lograr, porque ahí reducimos toda la posibilidad de corrupción. Muy bien. Siempre habrá la pequeña, la cosita, el favor, etcétera, pero a nivel de obras importantes, y eso es lo que nos permitió devolver dinero. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, nuevamente, la ciencia, la computación, estas plataformas virtuales son las que más se necesitan para que no haya este contacto persona a persona para evitar la corrupción. Muy bien, entonces vamos a ver cómo le va y cuáles son las propuestas que nos presentan. Sí, dígame, por favor. Yo quisiera decir lo siguiente, ¿no? Yo nunca he votado por Fuerza Popular, pero ahora considero que el grupo que hemos entrado y muchos de los independientes que se han sumado, vamos a ser fiscalizadores para que las cosas se hagan bien. Y como decía Cecilia Taid, la señora Fujimori tiene varias razones. Primero, dejarle un apellido pues limpio y ejemplo a sus hijas. Reconoce los problemas que hubo con su padre, y eso no va a suceder. Ella ha estado 3 veces en prisión, y yo creo que si una persona, luego de haber estado tanto tiempo en prisión, no ha recapacitado, se ha dado cuenta de sus errores, miren, es imposible que vuelva a hacer estas cosas. Además, ella, por último, no ha gobernado, y cuando su padre gobernaba, ella era una menor de edad. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Carlos Neuhaus es el nuevo jale de Fuerza Popular para ver el tema de las contrataciones con el Estado. Muchísimas gracias.